¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos un febrero cálido y una Navidad cálida? El cambio climático global, el primer efecto que notamos es el aumento de la temperatura superficial. Nos hemos dedicado con la urbanización a cubrir la ciudad de concreto y de cemento. Genera que la temperatura en las noches no se disipe, o sea, que no se enfríe la ciudad. No sé si recuerdas que hace muchos años la gente podía dormir fuera de la casa. La temperatura no es la que teníamos hace muchos años. ¿Qué más tendríamos que hacer en el corto plazo? Es muy claro que falta toxicólogos clínicos. Muchos de los centros de salud no están preparados para identificar enfermedades asociadas a contaminantes del medio ambiente. A veces compramos lo estético, la fachada, y debemos de repensar nuestros estilos de vida. Es preferible una vivienda que en lugar de que la fachada esté preciosa, que nos presenten un sistema de colecta de agua que ya esté integrado, que los techos estén preparados para hacer techos verdes, que sea una casa con más árboles. Hay que repensar qué es calidad de vida. Los árboles y con materiales adecuados pueden bajar de 3 a 5 Celsius. Con la ola de calor que viene, ¿hacia dónde vamos? Porque si estamos ahorita en febrero, la Navidad increíble fue una Navidad calurosa. Sí. No estrenamos suéteres, ¿no? Seguimos en la misma ruta entonces que en 8 años en Hermosillo no se va a poder vivir por el calor intenso que hará si no hacemos estos cambios. El cambio climático es una realidad y nos va a seguir afectando cada vez más en los siguientes años. ¿Qué tipo de vida queremos vivir y qué tipo de vida vale la pena vivir? Calor en febrero en Hermosillo. ¿Qué no deberíamos estar teniendo unas temperaturas al menos más frescas? Vamos casi a los 40 grados que hemos llegado en febrero. Una Navidad caliente tuvimos. La primavera se avecina también complicada. ¿Hará más calor? ¿Por qué estamos viviendo estas temperaturas en pleno febrero, en plena época invernal? Se supone que hasta mayo normalmente inician estas temperaturas, o en Semana Santa. Se adelantó. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la capital de Sonora? Es por ello que hemos invitado a un especialista en la materia, Diana Mesa, la doctora Diana Mesa, quien nos advirtió hace ya algunos años, 2 años aproximadamente, que dijo, a ver, Hermosillo se volverá una ciudad complicada para vivir en 10 años, o no se podrá vivir si no hacemos los cambios conducentes. Pero es Hermosillo, es Cajeme, es Sonora, en donde estamos viendo complicaciones. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? ¿Y qué debemos hacer o qué no estamos haciendo? Diana Mesa es la encargada de la estación fija para medir la calidad del aire en Hermosillo, los sensores que miden la calidad del aire, y ayuda con esto al gobierno municipal y al gobierno estatal. Es además maestra en geología, en el área de geología de la Unison y en ciencias ambientales. Y la hemos traído acá al Puente Estudio para hablar en el podcast El Mundo Cambió. Cada semana un podcast diferente, una conversación diferente en esta 5ª temporada del podcast que hace su servidor Luis Alberto Medina. Se transmite también en el noticiero Proyecto Puente. Comparte esta transmisión, denle like al canal de YouTube de Proyecto Puente. Antes de iniciar con Diana Mesa, quien está con nosotros, váyase a YouTube, le pone Proyecto Puente, listo, o nos escucha de lunes a viernes en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Doctora, bienvenida, qué gusto. Hola Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Al contrario, gracias a usted por la disposición. ¿Hace cuánto nos advertiste que en 10 años en Hermosillo no se iba a poder vivir si no hacíamos los cambios conducientes por el calor, las temperaturas extremas que estábamos viviendo? No recuerdo exactamente la fecha, pero sí debe haber sido unos 2 años, ¿no? Pero sí ha sido una situación que hemos venido monitoreando desde hace mucho tiempo, fácil unos, ¿qué serán? 15 años de trabajo en el tema del medio ambiente en la ciudad de Hermosillo. A ver, doctora, tú eres doctora en geociencias de la Universidad de Arizona. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos un febrero cálido y una Navidad cálida? Yo llegué en el 99 en Hermosillo y yo no recuerdo un febrero así. Los datos del Servicio Meteorológico dicen que desde 1964 son las temperaturas más altas, aunque ciertamente en 2009 tuvimos un 38. Ayer tuvimos un 38.5. Se están rompiendo récords. Sí. ¿Por qué? Bueno, es justamente los efectos del cambio climático global. El cambio climático global, el primer efecto que notamos es el aumento de la temperatura superficial. Entonces, hay escenarios que tienen predicciones de aumento para Sonora de 1 a 3 centígrados, ¿no? De 1 a 3 grados, lo cual es muchísimo considerando las temperaturas elevadas que tenemos ahorita.
Ujú. ¿Es el cambio climático entonces? Sí, es el cambio climático. Obviamente se asocia a fenómenos meteorológicos, pero estos han sido modificados por el aumento de la temperatura global. Ujú. Entonces todo esto está relacionado al cambio climático. ¿Es a nivel mundial esta situación? Sí, en algunas zonas de la Tierra están sintiendo un frío extremo y en otras estamos sintiendo un calor extremo. Eso justamente es parte de lo que enfrentamos como comunidades al cambio climático. Entonces necesitamos generar mecanismos de resiliencia, de adaptación, porque justamente estos cambios a nivel local son muy difíciles de predecir. Ese es el punto importante. ¿A qué te refieres? Que, por ejemplo, cómo se hacen las predicciones del clima tienen mucho que ver con datos estadísticos que se colectan a lo largo de los años y se basían en modelos matemáticos que te permiten predecir cómo van a ser las temperaturas, cómo va a ser el clima en los siguientes días. Con el cambio climático eso se rompe porque justamente empezamos a tener eventos anómalos y la predicción ya resulta muy difícil, ¿no? No puedes predecirlos. No en todos los casos. Pueden especular algo, pero nunca es con la certeza de antes, ¿no? Bueno, sí, aunque siempre han sido pronósticos, ¿no? Sí. Es pronóstico del tiempo, es decir, Sí. puede ser o no puede ser. Sí. No es seguro, también hay que decirlo, porque la gente de repente se enoja cuando el meteorólogo, me acuerdo el finado Martín Barrón, en paz descanse, se enojaba mucho porque es que no le atina. Luego con a Jesús Jubera Climaillo en lo cuestionaban en las redes, ya ves, dijiste y no ocurrió. Es que son pronósticos. Exacto. No son certezas. Y ahora, entonces, más complicado para medir. Más difícil, todavía más difícil. Eso obviamente complica los escenarios para muchísimos oficios, desde la agricultura, protección civil, la misma comunidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tenemos que hacer aquí en Hermosillo? A ver, porque desde cuándo no se veía esto. En febrero andamos, es increíble. Yo sí me saco de onda con el clima. Es febrero. Es febrero y la ciudad de Hermosillo lo resiente más todavía, porque como ya platicamos anteriormente, es una ciudad que sufre de islas de calor, es una ciudad con un sellado. Nos hemos dedicado con la urbanización a cubrir la ciudad de concreto y de cemento. Eso que sucede, que genera que la temperatura en las noches no se disipe, o sea, que no se enfríe la ciudad. Por lo tanto, estas altas temperaturas en el día significan altas temperaturas en la noche también. Eso tiene muchas consecuencias, desde que ahorita, por ejemplo, no tenemos el subsidio para estar utilizando los aires acondicionados, baja tu calidad de vida, tenemos problemas con la calidad del aire, no se puede caminar en la ciudad, o sea, lleva una serie de efectos en cascada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en la ciudad de Hermosillo? Ya lo hemos platicado previamente. Necesitamos recuperar las áreas verdes, necesitamos generar cubiertas permeables que permitan que ese calor se disipe y que no se retenga en la ciudad, porque la ciudad es como un comal, ¿no? De hecho, llueve alrededor y a veces la lluvia no entra a la ciudad. O sea, cuando llega a llover, ocurre a los alrededores de la zona urbana. Y ahorita, por ejemplo, con estas temperaturas altas en febrero, lo resentimos más. Depende del área en la cual vivas en la ciudad. Si vives hacia las afueras, es un poquito menos fuerte el efecto, pero la gente que vive en la zona central de la ciudad, con la excepción del Parque Madero, me refiero al resto de la ciudad que no tiene árboles, me imagino que deben estar sufriendo noches bastante calurosas. ¿Como un comal, dices tú? Sí, es como un comal, sí. Está totalmente sellado. Eso hace que el agua no infiltre, eso hace que el calor no se vaya. O sea, seguimos con temperaturas altas todo el día. No tenemos la esperanza de noches frescas. No sé si recuerdas que hace muchos años la gente podía dormir fuera de la casa. Y bueno, ahora no lo hacen no solo por el tema de la inseguridad, sino que también es muy difícil. La temperatura no es la que teníamos hace muchos años, ¿no? En la ciudad. Claro, sí. Uh-huh. Se podía dormir afuera. Muchos cuentan en Hermosillo. En los 80s todavía, ¿no? Sí, en los 80s todavía, 90s. Sí. No, pero ahorita, aparte que te sofocas, quién sabe si sobrevivías para el día siguiente. Bueno, depende del sector, ¿no? O depende la suerte. Pero a ver,
¿Pero lo estamos haciendo? Porque, a ver, lo positivo es que se está midiendo la calidad del aire, que ahorita hablaríamos de eso. Pero ¿qué no estamos haciendo y qué tenemos que hacer para que esto no se complique más? Ok, bueno, mira, el plan de reforestación que se está llevando a cabo en Hermosillo tiene que ser estratégico. ¿Qué quiere decir? No es reforestar toda la ciudad de un golpe, no se puede además, pero es muy importante que las áreas que se reforesten estén ubicadas en sitios que nos permitan detener mucho del ingreso del polvo que viene de la zona del desierto y de la zona agrícola. Nosotros ya hemos detectado que viene una pluma de polvo, esas tolvaneras que a veces vemos, sobre todo ahora acercándose Semana Santa, que vienen de la costa de Hermosillo, ingresan a la ciudad y no solo deterioran la calidad del aire, sino que además ese polvo sabemos que trae una carga de plaguicidas. Plaguicidas que ya están prohibidos, como el DDT. El DDT tiene compuestos como el DDD y DDE. Son compuestos cancerígenos probados, por eso se prohibió su uso a nivel mundial. Sin embargo, hay muchos campos en la costa de Hermosillo que tienen esos plaguicidas en el suelo. O sea, están ahí los plaguicidas del pasado. ¿Qué sucede con el calor? El calor hace que el suelo pierda humedad. Cuando el suelo pierde humedad, las partículas ya no se mantienen unidas. ¿Qué quiere decir? Que si viene el viento, esas partículas se van a suspender. A la atmósfera van a viajar y nos van a llegar a la ciudad de Hermosillo porque la dirección de los vientos es hacia la ciudad. El problema es que esas partículas vienen cargadas de plaguicidas, que es lo que podemos respirar actualmente. Entonces, aunque sea un producto que se prohibió hace muchos años, al ser un producto que se encuentra en el suelo de la costa agrícola, de alguna manera quedamos expuestos a través del aire, cuando este material es transportado hacia la ciudad. Entonces enfrentamos ese problema ahora porque tú sabes que en Semana Santa hace mucho viento. Y me preocupa porque no habíamos tenido tan elevadas temperaturas entre estos meses, enero, febrero, seguramente marzo, igual. Y eso va a hacer que la erosión por viento se intensifique y tengamos muchísimo más ingreso de este material a la ciudad. ¿Y cómo afecta ese material en la salud de Hermosillo, por ejemplo? No sé. Pues es terrible. Se ha probado que son cancerígenos estos compuestos. Por eso se prohibieron. Entonces, de alguna manera necesitamos detener esa erosión que está ingresando a la ciudad porque cada año vamos a tener escenarios como el actual. Se van a repetir. A lo mejor un año no, pero eventualmente van a ocurrir más comúnmente. Y necesitamos prepararnos para eso. Eso se llama mecanismos de adaptación y también de mitigación, ¿no? Ante el cambio climático. Pero, ¿tenemos certeza que se están utilizando esos plaguicidas? No, ya no se están usando, pero se usaron en el pasado. Y el problema es que ese material quedó en ese suelo. Y ese suelo, tú sabes que hay campos agrícolas que se abandonaron, o sea, que ya no están en operación. Esos campos agrícolas no tienen cubierta de vegetación. Entonces, como no están cubiertos, es material que fácilmente lo transporta el viento hacia la ciudad de Hermosillo. ¿Qué tipo de materiales? Polvo emanado del suelo. Simplemente ¿Compuesto por? Minerales y además plaguicidas y fertilizantes. Eso es lo que hemos detectado. Nosotros hemos medido 16 plaguicidas en el polvo de los techos de escuelas de Hermosillo. No estoy hablando de la costa. También se midieron los 16 plaguicidas en la costa. Eso es un trabajo que ya publicamos en una revista científica internacional y probamos además con modelaciones atmosféricas que ese material viene de la costa y llega a Hermosillo. Entonces tenemos... ¿Hace cuánto fue eso? Lo publicamos en el 2023, este trabajo. Entonces tenemos evidencia de que ese material llega a la ciudad. Y obviamente eso también nos ha ayudado para que con el municipio se empiecen a generar estrategias de reforestación que van orientadas a detener esa pluma de ingreso del material. ¿Y eso cómo está afectando a la salud? Dice, ¿puede generar cáncer o alergias también? Sí, bueno, principalmente lo preocupante es el cáncer. Bueno, no hay estudios todavía que asocien la presencia de estos plaguicidas con casos de cáncer en Hermosillo. Sabemos que es una ciudad con incidencia de cáncer anómalo. O sea, Hermosillo tiene una incidencia de cáncer arriba de la media nacional. Diferentes tipos de cánceres, sobre todo cáncer de mama.
pero no hay un vínculo directo con estos plaguicidas, aunque la literatura sí asocia el cáncer con los plaguicidas. Pero no hay una prueba de ello. Todavía no se ha trabajado. No se ha trabajado en eso. ¿Ustedes lo están estudiando o no? Hay grupos en la Universidad de Sonora que están trabajando sobre el tema. Yo personalmente no soy especialista en temas de toxicología ambiental. Trabajo algo con los toxicólogos, pero mi tarea más bien es detectar estos contaminantes y cómo se mueven en el medio. Y háblame de ese estudio hace 3 años ya. Detectaron entonces en los techos, en las casas de Hermosillo, que había polvo, residuos que estaban mezclados con plaguicidas que vienen de la costa. Sí. Bueno, fue una tesis doctoral de un estudiante que trabajó conmigo y con la doctora Leticia García Rico del CIAN. Y básicamente lo que se hizo fue tomar muestras de polvo depositado en los techos. Nosotros limpiábamos los techos para asegurarnos que es material que deposita por sedimentación de la atmósfera. Simplemente el material baja, ¿no? del polvo atmosférico, se acumula en los techos, después los colectamos y medimos plaguicidas. Hay 16 plaguicidas en Hermosillo y los mismos 16 plaguicidas se midieron en campos agrícolas de la costa, campos abandonados y campos activos. También hicimos una modelación de las trayectorias. Hay modelos matemáticos que nos permiten, si sabemos la localización del campo, podemos predecir cómo se mueve la partícula en el viento. Entonces esas trayectorias nos dimos cuenta que pasaban por la ciudad de Hermosillo. Entonces hacia acá vienen esas partículas. Y la manera en que lo comprobamos fue utilizando un plaguicida que está prohibido, como el DDT. O sea, ya no se aplica desde hace muchos años. Entonces, si lo encontrábamos en el polvo de la ciudad de Hermosillo, quiere decir que eso venía de los primeros campos agrícolas que se abandonaron por la intrusión salina, ¿no? ¿Qué estamos hablando de? ¿Hace cuánto se abandonaron? Pues cuando empezó el problema de la intrusión salina en la costa de Hermosillo, pues empezaron a abandonar en los, ¿qué serán? 90s, por ahí, alrededor de los 90s empezaron a abandonar estos campos. Y se quedó todo eso en el piso, sí, en el suelo. Se quedó, como un basurero químico, ¿no? O sea, se quedó ahí en ese suelo, que además es un suelo que como tiene intrusión salina, o sea, es un suelo que no crece mucha vegetación, ¿sí? Entonces el campo se ve totalmente sin plantas y cuando viene el viento, ese material se levanta y es transportado por el viento hacia la ciudad. Y dices que ahorita viene una ola de viento y ante el calor, sí. Ante esa fragmentación que se da en el suelo, tiende a esparcirse, a levantar. Exacto, se va a levantar plaguicidas y eso que se asentó ahí y que se viene a la ciudad. Exacto, sí. Entre más calor, sobre todo me preocupa por las fechas, porque Semana Santa es una temporada de mucho viento que viene de la costa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no, antes, años previos, teníamos menor temperatura, por lo tanto el suelo retenía mayor humedad, ¿no? Ahorita el suelo con estas temperaturas no va a retener humedad. Se evapora, cualquier humedad que tenga se va a ir y eso hace que las partículas se separen, se disgreguen. Y al estar separadas, pues es más fácil que el viento las levante y las transporte. Eso es la parte que nos preocupa mucho. ¿Y qué tenemos que hacer? Árboles. Hay una medida que se utiliza para detener la erosión en las zonas agrícolas en el mundo. Si tú pones una hilera de árboles perpendicular a la dirección del viento, dependiendo del follaje del árbol, el árbol va a detener mucho de esas partículas. Entonces, lo que estamos sugiriendo al ayuntamiento es que se coloquen árboles perpendiculares a la línea de ingreso de esa pluma, ¿no? Están trabajando particularmente el ecoparque, es lo que yo sé, y proponemos una serie de parques urbanos que se tienen que reforestar de forma prioritaria. O sea, que sea una especie de franja de protección en Hermosillo. Exacto. Son parques que están alineados perpendicularmente a la dirección de ingreso de esa pluma. Uy, pero eso nos va a llevar años. ¿O ya hay? Ya se empezó a trabajar. De hecho, la intervención que tiene el ayuntamiento en Pueblitos es parte de esa estrategia. Sabemos que hay 2 plumas que ingresan a la ciudad. Una es en el norponiente y la otra es en el surponiente. ¿Pluma se refiere a qué? Pluma es como esta nube de polvo que va ingresando en una dirección, ¿no? Entonces tenemos 2 principales, una en el norponiente y una en el surponiente. ¿Pero esos ya están plantados árboles? ¿Están o fueron...?
¿Trasplantados? Bueno, el ayuntamiento está tratando de poner árboles adultos. Eso sé que es una de las estrategias que tienen. En la última reunión del Comité de Calidad del Aire presentaron ya el avance en la intervención del Parque de Pueblitos y sé que ya tienen un avance. No sé si ya empezaron a plantar, pero toda la obra ya estaba preparado, el lugar para poder instalar los árboles. Sé que el Rancho 17 está proveyendo de árboles adultos, está ayudando al municipio. Quizás las personas de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático puedan dar más información al respecto. Lo que yo entiendo es que del Rancho 17 están ayudando también para que puedan contar con árboles ya adultos. Y nosotros estamos proponiendo una serie de cerca de 10 parques que son prioritarios para reforestar en Hermosillo y que representan una línea que va perpendicular a la dirección del viento. ¿Y estos árboles adultos de dónde los traen? ¿Sí tenemos la capacidad? ¿A qué se refiere con árboles adultos? ¿Que los trasplantan? Sí. Sí, ¿verdad? Los trasplantan. Hasta donde yo sé, tienen un acuerdo que está apoyando el Rancho 17 para traerse algunos, sí. Y ellos a su vez reforestan en el rancho, ¿no? ¿Y ya hay trasplantados? No lo sé. Eso sería importante consultarlo con ellos. Así es. Ajá. A ver, entonces, por lo pronto, en primera instancia la autoridad está actuando, que eso es positivo. Sí, sí. Y en el tema que está vinculado con calor, entonces, que nos fuimos a este tema, nos desviamos, bueno, porque lo pones a debate y está sumamente interesante, creo, y además son temas que pocas veces se hablan, ¿no? O que nunca los abordamos. Es por eso que te llamamos para decir, bueno, ¿qué está pasando? Pero viene el factor viento, el factor calor, el factor isla, somos un comal como ciudad. ¿Qué más tendríamos que hacer en el corto plazo? Porque pues a largo plazo ya sabemos, es decir, tendríamos que tener otra conciencia mental, todos, ciudad, empresas, ciudadanos, ¿no? Es decir, ciudadanas, hogares. En el corto plazo, ¿qué otras cosas para mitigar? Porque si dices, no hay ahorita, no está comprobado la relación cáncer, plaguicidas, aunque sí la literatura lo dice, pero faltaría asentarlo aquí en Hermosillo. Sí, pero también como Cananea, ¿no crees? Y como otros municipios. Claro. A ver, la calidad del agua en Cajeme, por ejemplo, en todo lo que viene siendo en el área yaqui, que también se habla mucho de la presencia de minerales ahí. Cananea, otro factor minero. Hermosillo, yo creo que si se tomaran en serio autoridades, se podían encontrar cosas interesantes, ¿no crees? Sí, lo que pasa es que, fíjate, lo que es la Secretaría de Salud, es muy claro que faltan toxicólogos clínicos. Por ejemplo, muchos de los centros de salud no están preparados para identificar enfermedades asociadas a contaminantes del medio ambiente. Un ejemplo, doy un ejemplo muy claro que también tiene que ver con el cambio climático y el calor. Hay una enfermedad que se llama coccidiomicosis. La coccidiomicosis se genera por un hongo que crece fuera de la mancha urbana. Es muy común en Arizona, muy identificada, se llama la fiebre del valle. Seguramente han oído hablar de esa enfermedad en Tucson, en Phoenix. Bueno, en Hermosillo no estaba antes en posibilidades de detectarse porque no se hacían las pruebas para coccidiomicosis. La coccidiomicosis ha aumentado tremendamente del año pasado al actual, tremendamente. ¿Por qué sucede esto? Creemos que una posibilidad es este polvo que ingresa a la ciudad, porque si este hongo ocurre sobre todo en zonas agrícolas, en zonas áridas como es Arizona y Sonora, obviamente al momento de que este polvo se levanta e ingresa a la ciudad, también puede traer esporas de este hongo, ¿no? Y la gente se está empezando a enfermar de coccidiomicosis. Es una enfermedad asociada al cambio climático y también al calor. ¿Qué tipo de enfermedad? Es un hongo que se aloja, principalmente afecta a los pulmones. Las esporas se diseminan a través de la sangre, se adquiere por respirar, justamente polvo con esas esporas, y generalmente se confunde con resfriado. Entonces es muy difícil diagnosticarla, necesitan hacer pruebas específicas. ¿De qué depende la evolución de esta enfermedad? Depende mucho de la condición física de la persona. Si la persona tiene un sistema inmunológico fuerte, posiblemente va a enfrentar la enfermedad y no se va a dar cuenta, va a pensar que es un resfriado, no pasó nada. Pero si la persona tiene un sistema inmunológico comprometido, posiblemente la enfermedad evolucione y llegue a ser grave.
Pero está comprobado todo esto, ¿no? Sí, ¿sí? La coccidiomicosis. En Arizona, ¿no? Dicen, ¿no? En Arizona y en Hermosillo, porque ahorita la Secretaría de Salud, si revisan los datos del CINAVE, se van a dar cuenta que la coccidiomicosis aumentó exponencialmente del año pasado a este. Van en aumento los casos de coccidiomicosis en Hermosillo. ¿Esa afectación a los pulmones sí puede ser cancerígeno también o no? No, pero sí puede afectar en algunas personas, le puede complicarse mucho la enfermedad. ¿Qué es? Dices, ¿como resfriado o alergia o cómo? Parece un resfriado. ¿Qué otros síntomas? Los mismos del resfriado: temperatura, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, tos, pero el origen no es un virus como el del resfriado, ¿no? El origen es un hongo. Un hongo. Sí. Que lo alberga o germina por plaguicidas también y todo. No, es un hongo que tiene condiciones favorables en esta zona. Es una zona endémica, la zona del desierto de Sonora y Arizona. Ok. Y generalmente se da fuera de la mancha urbana porque las condiciones son propicias por la humedad y la temperatura. Dentro de la ciudad no se genera este hongo. Es muy caliente la ciudad. Es endémico, ya la zona lo genera. Exacto. El problema es que en Hermosillo ya se está detectando que está aumentando los casos. Ya la Secretaría de Salud está haciendo las pruebas para esta enfermedad y pensamos que una posible causa de por qué están aumentando es esta erosión, es este polvo que está ingresando a la ciudad de parte de la costa, ¿no? Sí, pero ya las prácticas en la costa continúan o ya no continúan. ¿Okay? Estamos viendo de lo que se dejó de hacer desde los 90s, esa infiltración que se dio, la intromisión también salina, junto con el uso de plaguicidas. Ya no hay plaguicidas en la costa. Sí hay, de otro tipo de plaguicidas, no precisamente DDT. Sí se siguen usando plaguicidas y es parte... Pero no dañinos. Sí, lo que pasa es que no se han hecho suficientes estudios. En el pasado se pensaba que el DDT no hacía daño. ¿El DDT qué viene siendo? ¿Si es plaguicida DDT? Así se llama, DDT. Tiene un nombre muy complicado. Es un plaguicida cancerígeno y ya no se usa. Está prohibido a nivel mundial. Pero lo que faltan son estudios, pues como dices. Exacto, faltan estudios. ¿Qué viene siendo un plaguicida? Para quien nos escucha, a lo mejor son cosas muy... Bueno, plagas, matan las plagas. ¿O qué viene siendo un plaguicida? Generalmente son compuestos orgánicos que tienen también carga de metales y metaloides, como arsénico, cobre, y que buscan enfrentar las plagas de los cultivos. Se usan mucho en la agricultura intensiva, o sea, como la que tenemos en la costa, grandes extensiones de cultivos que están orientados a productos de exportación. El suelo también necesitan a veces agregar muchos fertilizantes los agricultores, porque como en Sonora no se tienen prácticas de rotación de cultivos, se tiene monocultivo, quiere decir que cultivan un solo tipo de producto, ¿no? O pocos. El suelo se va degradando, el suelo va perdiendo su estructura, va perdiendo sus nutrientes, va perdiendo todo eso. Entonces ellos tienen que agregarle compuestos químicos para poder seguir produciendo. Y eso es como, volvemos a lo mismo, es como un bucle, porque te doy un ejemplo, al perder nutrientes le tienen que agregar nitrógeno, que es un fertilizante. El nitrógeno está comprobado que genera zonas que afectan a los esteros, a los manglares. Generan zonas donde baja el oxígeno disuelto en el agua y eso obviamente afecta a los arrecifes de coral, afecta a los esteros, a los manglares. Y nosotros sabemos que los manglares son nuestra primera estructura de defensa ante los huracanes, por ejemplo. Entonces, como te comento, está todo conectado. La actividad antrópica eventualmente nos hace vulnerables ante los efectos de los desastres naturales que se están intensificando por el cambio climático. Sí, nuestras barreras. Y entonces, lo que me quieres decir es que todo este tipo de fertilizantes, plaguicidas, va minando y afecta también a todo ese ecosistema, por lo que veo. Así es, así es. Hace poco estuvo Ray Archuleta aquí en la Unión Ganadera. Entonces, él es uno de los expertos en el tema de la degradación del suelo en Estados Unidos y los efectos que ha tenido en la pérdida del recurso como suelo, ¿no? Eso eventualmente es un recurso que es finito. Si no lo cuidamos, eventualmente ese suelo ya no nos va a dar alimento. Ese suelo ya no nos va a proveer de sustento para el ganado.
Entonces sí necesitamos cambiar nuestra forma de hacer agricultura y de hacer ganadería, sobre todo en Sonora. Uy, como lo hemos dicho, y también utilizar otros, porque sigue siendo la agricultura la que demanda más agua también. El 80% del agua lo absorbe la agricultura, ¿no? Exactamente. Y fíjate 70-80%. Es decir, muchísimo, y hubo un cambio. Según datos de la Conagua, los últimos, ¿no? Lo importante también es que hubo un dato de patrones de cultivo, cambios en los patrones de cultivo. Con el Tratado de Libre Comercio cambió gradualmente desde el tratado, que México se abrió al comercio internacional de una forma mucho más extensiva. Abandonamos el cultivo de granos, de trigo, pasamos del trigo harinero al cristalino como principal producto de exportación. La uva de mesa, si recuerdas, antes existían estas plantas para hacer vino. Era otro tipo de uva la que se producía, ahora es uva de mesa, que requiere más agua también. Sonora tiene el 70%, creo, de la producción de exportación de uva de mesa. Y le gana eso la ventana comercial a California porque en México se permite utilizar un compuesto que se llama cianamida hidrogenada, creo, que es un compuesto que hace que la planta salga de dormancia en invierno y produzca la uva 2 meses antes que California. Entonces eso nos ha hecho competitivos, pero también a costa de que este cambio de patrones de cultivo requieren más agua, ¿no? Y como te digo, esto es un ciclo. A ver, Diana, yo creo que esto va a ser la primera parte. Tendremos que estar grabando otros contigo y consultarte más. A ver, ¿cómo iríamos concluyendo? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Porque, a ver, me queda claro, es derivado del cambio climático, temperaturas extremas en Hermosillo, estamos viendo nevadas en Nueva York intensas, no se puede predecir ya, el pronóstico del tiempo ya no es tan certero por lo mismo. Siempre son pronósticos, pero ahora son menos certeros. Por lo que estamos viendo, la infiltración en el suelo, en la costa, los vientos, cómo traen todos esos posibles contaminantes, que pueden ser posibles también enfermedades que estamos viendo desde respiratorias hasta cancerígenas, la falta de estudios serios por parte de las autoridades. Es Hermosillo, pero si tú te vas a Cananea, es lo mismo. Te vas al río Yaqui, es lo mismo. Es igual, es decir, porque lo he investigado mucho el tema. La ciudad es como un comal. Digo, estoy haciendo un resumen de lo que me has dicho. Es una isla, faltan islas de calor. No sé si me está faltando algo. ¿Qué tenemos que hacer a corto? Me queda claro que el ayuntamiento empieza a trabajar en franjas de árboles, me decías, desde los ciudadanos y ciudadanas que van a escuchar este podcast. Y que le tenemos que dar seguimiento, porque la verdad sí, todo lo que me dices, digo yo, claro, faltan más toxicólogos, faltan más estudios. Que si la autoridad se metiera en serio en Hermosillo, costa, mar, industria, Cananea, reitero, Cajeme, San Carlos, ve cómo se va el drenaje, por ejemplo. Estamos viendo las prácticas. Y a donde te metas, Sí. Hubiera otra cosa. Y está muy relacionado a salud. ¿Cómo concluimos con esto? ¿O algo más, o algo que no te haya preguntado el tema? Creo que debemos como comunidad impulsar más que se empiecen a generar superficies permeables. ¿A qué me refiero? No el concreto. Hay otro tipo de cubiertas permeables. Que a lo mejor son más caras o no se utilizan más aquí, pero creo que tenemos que repensar cómo urbanizamos la ciudad. Tenemos que repensar los nuevos fraccionamientos, cómo entregamos las viviendas. En lugar de, yo siempre he dicho, a veces compramos lo estético, la fachada, y debemos de repensar nuestros estilos de vida. Es preferible una vivienda que en lugar de que la fachada esté preciosa, que nos presenten un sistema de colecta de agua que ya esté integrado, que los techos estén preparados para hacer techos verdes, que sea una casa con más árboles, por ejemplo. Hay que repensar qué es calidad de vida. Eso creo que es muy importante nosotros como sonorenses, porque creo que a veces tenemos una idea muy anglo de lo que queremos para la ciudad. Y creo que es muy importante que exijamos otro tipo de vivienda también, que nos dé una mejor calidad de vida. Con los árboles y con materiales adecuados pueden bajar de 3 a 5 Celsius, grados centígrados adentro de la casa, de tal forma que la gente no padezca tanto estas temporadas de calor que van a ser cada vez más frecuentes. Entonces creo que es una cuestión de informar a la comunidad para que todos sepamos qué podemos exigir también, no solo al gobierno, también a los
constructores, ¿no? A la gente que hace desarrollo inmobiliario. Cuando tenemos un parque cerca de casa, ¿qué podemos hacer? Todo ese tipo de medidas creo que ayudarían mucho. A ver, dices, con la ola de calor que viene, ¿hacia dónde vamos? Porque si estamos ahorita en febrero, la Navidad increíble fue una Navidad calurosa. Sí. No estrenamos suéteres, ¿no? En la Nadie. Navidad, ¿no? Yo creo que sumando tuvimos como una semana de frío en Hermosillo, o 4 o 5 días. Y más o menos frío. Y más o menos, sí o no. Sí, Exacto, sí. fresco, helado, sí, Fresco. porque no andábamos con el abrigo. No. Es decir, ¿tú te sostienes en que en 10 años más Hermosillo puede ser no se va a poder vivir? Claro, yo creo que ahorita lo estamos sintiendo ya. Bueno, 8, ¿no? Ajá, ya Hace van 2 años me dijiste. Ajá, sí, exactamente. Yo, claro, lo sostengo. Seguimos en la misma ruta. Lo sostengo porque no era una opinión, Luis Alberto, Pero era te basado reitero, en datos. Seguimos en la misma ruta entonces, que en 8 años en Hermosillo no se va a poder vivir por el calor intenso que hará si no hacemos estos cambios. Seguimos en eso. Hay que intensificar las acciones. Sí se están haciendo muchas cosas, pero necesitamos ganarle tiempo al tiempo. Y creo que sí es muy importante que todos nos quedemos con ese mensaje. Tenemos que apresurar nuestras intervenciones. Yo cada vez veo más casas con paredes verdes. Eso, qué bueno. La gente que vive ahí va a padecer menos este verano. La gente tiene que entender que esto no es una situación aislada. El cambio climático es una realidad y nos va a seguir afectando cada vez más en los siguientes años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos, prepararnos para ese escenario. Entonces, eso requiere intervención desde el hogar, ¿no? Y obviamente una vigilancia y exigencia hacia quienes nos proveen servicios, sea gobierno o particulares. ¿Qué son paredes verdes? Paredes verdes son esas paredes donde permites que crezca la vegetación. Tú sabes, a veces hay enredaderas, ¿no? O árboles pegados Plantas, a la pared. Okay. Cualquier planta, puede ser desde un arbusto hasta un árbol, pero hay que plantar. Hay que plantar, sí, hay que tener una infraestructura que lo sostenga también, por lo que veo. Así es. Para adornarla. Y desde el hogar, ¿qué más hacer? Estas paredes verdes, ¿qué más dices? Consumir lo local. Creo que es muy importante para el tema de cambio climático. Estamos muy acostumbrados a adquirir nuestros alimentos por lo que se nos antoja consumir y hemos olvidado la importancia tú sabes, de que sean la menos distancia posible del campo a la mesa. Creo que es muy importante para apoyar al comercio local, los restaurantes locales. No es que tenga yo nada en contra de las franquicias, ni mucho menos, pero creo que es muy importante el apoyo al comercio local, restaurantes y quienes vendan. Cambiar. Los que compran, dices tú, en el mercado, los que traen desde lo local. Exacto. Pero mucho viene también de la costa, ¿no? Viene de todas partes, ¿no? Exacto, pero no es lo mismo irse a un centro grande, no voy a decir nombres por comerciales, pero existen cadenas que te venden a mayoreo, ¿no? Los productos y que vienen a través de vehículos refrigerados desde lugares muy lejos. Entonces creo que en la medida que podamos, no digo que abandonen totalmente eso, pero sí tomar decisiones más responsables de consumo. La ropa también. Yo una vez fui a un evento ambiental y me llamó mucho la atención que estaba invitado un filósofo. Uh-huh. Pero el filósofo hizo la pregunta más importante. Dijo, ¿qué tipo de vida queremos vivir y qué tipo de vida vale la pena vivir? Entonces yo creo que fue una pregunta muy importante y tiene mucha relación con el tema ambiental, uh-huh. Porque muchas de nuestras decisiones diarias lastimamos al medio ambiente y no nos damos cuenta de la conexión que hay entre el calor y que yo decida usar fast fashion, por ejemplo, ropa que tiene una cantidad de poliéster importante, ¿no? Que en la lavadora es uno de los principales equipos donde se emiten más microplásticos, uh-huh. Y no lo sabemos. Entonces hemos abandonado el algodón, por ejemplo, hemos abandonado los tejidos naturales, ¿no? Por una cuestión más de moda barata. Sin embargo, el daño que le causamos al medio ambiente es muy, muy alto. El costo es muy alto. ¿Y el agua también? El agua también es parte de lo mismo. El agua, yo creo que además de las acciones que se implementan en la ciudad, porque creo que Hermosillo es una ciudad muy consciente del uso del agua. Ya son muchos años de educarnos en ese tema. Casi toda la gente que yo conozco implementa acciones. Al margen de lo que se ha mencionado mucho de los medidores de agua, uh-huh. para la administración del recurso agua en la ciudad,
creo que falta poner el cascabel al gato, que es la agricultura. El agua no puede valer lo mismo. No puede valer lo mismo. Mira, cultivar una sandía en Sonora no es lo mismo que cultivarla en Europa o en California. Entonces, el problema que tenemos es que el valor que le damos al agua no es lo mismo. ¿Cuánto es cultivarla aquí y cómo es cultivarla? Acá es mucho más caro. Por ejemplo, piensa cuánto sale un litro de agua en Sonora, que es una zona árida con poca disponibilidad de agua, y cuánto sería un litro de agua en Canadá, donde tiene los grandes lagos, ¿no? Bueno, o sea, ¿Y cuántos litros se necesita para cultivar una sandía, por ejemplo? No lo sé, no lo tengo el dato ahorita, pero sé que es muchísima más que cultivar algodón, por ejemplo, que era lo que se cultivaba antes, ¿no? Yo creo que algún experto podría dar mayor información. Sí, lo dijo, ¿te acuerdas que Harvard por allá lo dijo hace 10 años? Que Hermosillo tenía que volver a lo básico, ¿no? Sí. A la costa, cambiar procesos, el cultivo. Sí. Prácticas agrícolas y pues no se le da seguimiento. Diana, pues yo creo que es otra vez un llamado que nos haces. Te prometo seguirte entrevistando. Incluso podemos hacer una segunda, que es esta, la primera parte, vamos por la segunda, para seguir hablando, para ver en qué se desenvuelve y retomar el tema. Porque yo sí creo que no está medido la afectación de la calidad del agua. Imagínate si hiciéramos aquí un monitoreo de alerta de la calidad del agua, de cómo está, así como una alerta ambiental. Sí, no. O imagínate lo que no saldría. Y yo creo que en la segunda parte hablaríamos de la calidad del aire, si te parece. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hacer el siguiente podcast que sea la calidad del aire, cómo respiramos y cómo está Hermosillo. Este es el primer capítulo. Vamos a hacer segunda edición con Diana Mesa sobre el agua, calidad del aire y otras prácticas. Ya de manera general lo que estamos viviendo como calor. ¿Cómo la ve usted? Comparte esta transmisión. Se transmite también en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase al canal de YouTube. Síganos en @Alberto_Medina en X, en Instagram, en TikTok, en Threads, Luis Alberto Medina en Facebook, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook, proyectopuente.com.mx en el canal de YouTube. Ahí usted nos puede ver también y suscribirse. Diana, te agradezco mucho. Gracias, muchas gracias por la invitación. Nos vemos en el siguiente capítulo. Claro que sí. Gracias. Esto fue El Mundo Cambió. Podcast, testimonios, vivencias, todo lo que nos sirva a vivir diferente. Porque el mundo cambió, necesitamos cambiar también nosotros. O aunque cuando cambio yo, quise cambiar el mundo y no pude. Cambié yo y todo cambió. Punto. Porque el mundo va a seguir cambiando. Pero si nosotros no cambiamos, ¿a dónde vamos a ir? Por lo pronto, una explicación interesante de lo que está pasando en Hermosillo, sus alrededores y en el estado. Seguiremos conversando con Diana Mesa. Con permiso.